Les damos la bienvenida a Inxochitl. Este es un podcast donde compartimos una perspectiva distinta sobre nuestra realidad, hilvanada a través del pensamiento poético. Cada episodio abordamos un tema o un concepto y usamos los lentes de la filosofía, psicología, mitología y el arte para analizar los horrores asombrosos del mundo moderno. Yo soy Andrea Padilla. Yo soy Andrea Martínez y ya sabemos que sacamos episodios cada Corpus y San Juan, pero la razón es porque nos gusta masticar el concepto, surge una idea, hablamos la idea, investigamos la idea, revisitamos la idea, decimos que Sobre vamos a todo, grabar, rumiamos la idea. rumiamos, decimos que vamos a grabar, no grabamos, volvemos a rumiar la idea, decimos que vamos a grabar, no grabamos y así hasta que grabamos. Y el concepto o la idea del día de hoy es el concepto de la degeneración. La degeneración que así como nos ha pasado con episodios anteriores, teníamos una idea inicial y la idea ha degenerado se ha transformado en algo distinto, que es lo que vamos a comentar hoy. El concepto de degeneración nos intriga y nos interesa porque como algunos otros de los conceptos de los que hemos hablado, es un concepto paradójico, en el sentido que trae o junta o une a los opuestos, ¿no? La degeneración, entendida de una manera simple, tal vez cuando pensamos en quién es un degenerado o cuál es un proceso ¿O quién ha degenerativo. sido? Ajá, ajá, sí, 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 sí. Un proceso degenerativo parece siempre que si nos remontamos a su raíz etimológica, que es generación, del latín, generatio, es de generar, engendrar, generar, crear, engendrar, ¿no? Y entonces su opuesto es ir hacia atrás, ¿no? Entonces, esa es como nuestra comprensión del concepto de manera más General. simple y general. Y eso, bueno, pero ya exploraremos en este episodio por qué no es solo a one-way street, sino que es como una autopista de De dos vías, de de dos dos, ida y vías. venida. Sí, y una vez más el concepto que ha atravesado mucho del podcast, de la vida del podcast, que es la enantiodromia, que es la cosa y cómo tiende a su opuesto y viceversa, ¿no? O desde eh, la alquimia puede también analogarse a la coincidencia o el igual de los opuestos, ¿no? El fin es el principio, es el fin, es el principio, es el fin. Y También, bueno, perdón, nada eso más también fue, sí, perdón, para añadir eso que acabas de decir de la alquimia y de la antiodomia. ¿Cómo se llama? enantiodromia. Enantiodromia. Yo añadiría la dialéctica hegeliana, que es también tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Entonces es como los opuestos que nos transforman a algo o a una comprensión de un concepto distinta, que claro, para Hegel es el proceso generativo del espíritu, ¿no? Del espíritu humano, o sea, de la humanidad, em, que es resultado de este proceso dialéctico, ¿no? Entre el opuesto. Sí, y que, bueno, hasta donde entiendo, Hegel no le entra tanto a la, o bueno, ¿qué tanto le entra a la connotación moral, por ejemplo? O sea, Em, que aquello que se genera con la dialéctica, o sea, no es progresista, ¿no? ¿O sí? no es progresista en el sentido que entendemos ahora el progresismo, pero sí cree que existe un proceso lineal de evolución en el espíritu humano. Bueno, y que sería en general el devenir, ¿no? Solo podemos también Exacto. englobar este gran devenir que es esto, es generativo y en ese sentido es evolutivo y evolutivo sin más también, ¿no? O sea, evolutivo. Sí. Ni bien ni mal, solo muévese siempre hacia moverse, hacia continuar esta cosa.
También creo que es importante decir que en el rumiar el concepto de degeneración encontramos este par al que no es que vayamos a usar exactamente como sinónimo, pero que los procesos están emparejados muchas veces pues, en los ámbitos que veremos, ¿no? Que tienen que ver con lo social, lo histórico-social y lo psicológico. Y con ejemplos pues de lo poético. Ujú, Y este otro concepto es la degradación, ujú. cuando algo se degrada, ¿no? Uno tiene el grado, uno se gradúa y es obtener este grado que implica pues unas cosas y el degradar, o sea, el bajar de grado, puede en algunos momentos estar equiparado con la degeneración. Y eso es algo que es interesante y que pues, también está completamente ligado a, o puede estar ligado a la moral de los tiempos, ¿no? En este devenir que es el acontecer humano. Antes de meternos a la moral, que porque ahí nos vamos a estar un rato, creo, nada más para terminar esta parte de la concepción de la idea que rumiamos, me gustaría regresar a Hegel y mencionar el concepto de Begriff, del alemán Begriff, que es el alemán, en el lenguaje alemán, la palabra concepto es Begriff. Y Uh-huh. Begriff tiene otro significado que es como el agarrar algo, el proceso de Ah, agarrar sí. algo. Entonces, Aprender es en español. Se exacto, aprende. Ajá. se ap- Aprehensión, aprender. exacto, el paralelo en el español sería aprender, porque entonces es un proceso dinámico en el que Entonces, sí. entender un concepto o una idea requiere este movimiento de hacer esa idea, ese concepto como de uno mismo, ¿no? O Es una tenerlo en posesión, yo posesión. diría. Sí, exacto. O sea, uno aprende y la aprensión, por eso también se dice, ¿no? En psicología, la madre aprensiva, pues es la madre que busca hacer propio, es posesión, por eso soy aprensiva de ti. Y un poco también eso es lo que ocurre con los conceptos y con el mundo en general. Uno tiene que aprenderlo y hacerlo suyo, que sea la posesión nuestra. Eh, y bueno, Totalmente. Entonces, vamos a empezar por el ámbito moral, porque creo que es lo más obvio de cuando uno dice, bueno, el ámbito biológico y el ámbito moral es como usamos más comúnmente la degeneración, ¿no? Tal persona es un degenerado o son una bola de degenerados. Por lo general usamos esa palabra que no usamos degradación, ¿no? Que usamos degeneración para referirnos a alguien que ha cometido un acto hasta cierto punto impensable o que va en contra de la moral que se considera criminal incluso. exacto. Entonces, esa persona que llamamos degenerado, em, en vez de llevar a la generación del ser, del alma, cualquier visión religiosa que uno quiera tener, es involutiva, ¿no? Va hacia atrás, está llevándonos al revés, en retroceso. Y Em, pondría también el entre paréntesis, incluso en lo religioso, poner ahí también toda la cuestión de la ilustración, o sea, del iluminismo, como aquello que no, o sea, la razón como un generador, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido va a haber cuerpos eh, que pudiendo hacerlo, pudiendo razonar, no razonan y son degenerados, ¿no? O sea, según pues, paradigma filosófico y cómo se practica que termina siendo una cuestión pues religiosa, ¿no? O de religión cívica. sí. Eh, y Em, perdón, no, sí, está bien porque de todas maneras ya me iba yo a pasar, a menos de que tú quieras decir algo más con respecto a la moral, en esta conexión entre la moral y la biología, porque la generación también implica la generación de vida, ¿no? Entonces muchas veces se ha usado el término degenerado
consciente o inconsciente o subconscientemente, para referirse, por ejemplo, a los homosexuales, porque ellos no son generadores biológicamente de otros seres, ¿no? De vida. Sí, Entonces, necesitan tecnología y en ese sentido es toda la cuestión de no es natural, que ajá. esa es una de las grandes, o sea, de los grandes dilemas, ¿no? De la vida, o sea, qué es naturaleza y qué no. Y mucho de eso se ha enraizado, o sea, a partir de asumir algo como natural, eso se convierte en una categoría moral y entonces no estar alineado con eso te aliena de la Exacto. sociedad en un sentido, eh, pues de hecho, pues sí, criminal, como decíamos hace rato, por eso este va a ser uno de los, o sea, este cuerpo degenerado va a estar también, va a ser axis en la teoría del poder de Foucault y que es mucho de donde viene nuestro título sobre cómo la verdad degrada, pero ya llegaremos a eso un poco después. Quisiera, como también en este uso del español, por ejemplo, y en inglés y en otros idiomas sucede, o sea, somos la generación, ¿no? La generación del 99, la generación del 85, somos aquello que se generó en un tiempo-espacio y Ujú. eso dice algo e implica, pues, sobre todo esto, ¿no? O sea, el que tampoco venimos de la nada, sino somos parte de unas generaciones. Y luego estos cuerpos degenerados justo parece que vienen a amenazar esa generación, o sea, ese continuar de las generaciones. Eh, Y que y son igualmente visiones, ¿no? O sea, lo que tú, o perspectivas o paradigmas de cierto tiempo, o sea, retomando la parte religiosa y la parte secular de la razón en la ilustración, como la parte más importante y que lo que nos define como seres humanos. Y esta parte entonces es tanto la religión como la religión cívica o como el darle esta prominencia a la razón es lo que determina cuál es el significado del degenerado. El degenerado cambia, ¿no? Que también es lo mismo que dice Foucault. y es socialmente por la moral de ese tiempo para el que es un degenerado o degenerada, ese cuerpo es degradado en la gran cadena del ser de ese cosmos. Y en ese sentido es también por lo que, pues en el marxismo, y para combatir eso, pues las mujeres son llamadas también de un modo, ¿no? Porque Marx reconoce que hemos sido degradadas a ciudadanas de segunda clase. Sí. No somos primera clase, estamos en una degradación y eso porque históricamente y eh, también en una acepción simbólica, bueno, una de las polivalencias simbólicas de lo femenino está alejado de la razón. Ujú. Entonces es más otra cosa que si está en la sin razón o en la irracionalidad, entonces eh, está abajo de, ¿no? Y no puede alcanzar este grado de razonamiento, ¿no? Y, y eso, por ejemplo, en la apreciación de las artes o de la ciencia, particularmente de la música, voy a contar una triste historia. Alguna vez unos amigos justo me dijeron, es que todo el rollo del sentimiento, ¿no? Con las mujeres. Es que las mujeres, por ser mujeres y por ser más sentimentales, que se supone que eso es nuestra naturaleza, que es completamente una falsa creencia, eh, no pueden apreciar eh, los grados científicos de la música. O sea, y no pueden alcanzar en el sentido de la melomanía. Y dije, oh, ok, pues Wow. no, pero pues sigamos pisteando, ¿no? Digo, sí le entramos, pero pues tampoco llegamos a ningún lado, creo, en esa ocasión. Y bueno, esta parte también que mencionas de la razón, igual nos sirve como puente y tu triste historia, que espero que ya se digan menos ese tipo de cosas en la actualidad. Pero bueno, uno siempre se sorprende de todas maneras porque se dicen otras peores y es un ciclo siempre. Bueno, no importa. Es esta importancia a la razón y al intelecto humano se ha visto a través de la historia y yo quisiera, bueno,
conectar esto con regresar a lo de la sexualidad por medio de Esther Perel. Esther Perel es una psicoterapeuta que se volvió muy famosa por un libro que se llama Mating in Captivity. Mating in Captivity en español es como el apareamiento en la captividad, en el cautiverio, en cautiverio. Apareamiento en cautiverio. Que ella, esa es su descripción de las relaciones románticas en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿no? Y En por Nueva York, ¿no? en Nueva York. Pero bueno, no específicamente son las relaciones de Nueva York, pero son como las relaciones del mundo occidental, americanizado, globalizado, ¿no? Y bueno, Y la básicamente, polis par excellence para representar eso, pues es Nueva York, aquella que exportó al mundo los Woody pizarrones Allen. negros también, no, pero los pizarrones negros y los gises de colores en Ah. todos lados. Y bueno, con esto de las relaciones amorosas, también los significantes de la cultura popular, entre los cuales, bueno, pues muy, no sé si no sé qué adjetivo ponerle, pero bueno, uno de ellos fue Woody Allen. Y lo que ella dice es que El degenerado de Woody Allen. el degenerado de Woody Allen. Bueno, lo que ella dice es que la relación que le hemos aprendido a dar más importancia dentro de nuestra vida, tanto como a la razón en nuestro ámbito existencial, es al ser amado de la pareja romántica. ¿No? Todo se centra en encontrar al amor de mi vida, a enamorarme, y que eso no es el problema realmente. El problema es que queremos que esa persona lo represente todo para nosotros, o sea, que sea nuestro mejor amigo o amiga, que sea, que tengamos los mismos intereses, que tengamos la misma visión, que tengamos la misma religión, que sea mi confidente, que sea mi amante, que sea un número de roles que antes, cuando éramos sociedades más colectivas y más comunitarias, esos roles se repartían entre diferentes miembros de la comunidad. No, o sea, no de todo puedo hablar con mi pareja. Mi pareja no tiene que ser también no sé, mi centro de actividad social, mi centro de relaciones políticas, o sea, no puede serlo todo. Entonces, Esther Perel llama a eso relacionarse en cautiverio. Y ella dice que esta es una de las razones por las cuales las relaciones románticas fracasan, porque el nivel de presión que existe ahora por las aplicaciones de dating apps como Tinder o Hinge o Bumble, y toda la comercialización capitalista alrededor de ello, todas las películas de Hollywood, el día de 14 de febrero, todo esto hace, en vez de mejorar la situación, la empeora, ¿no? Y entonces, bueno, esto que tiene que ver con la degeneración es que que en las sociedades que se consideran a sí mismas y que el resto del mundo poscolonial también a veces considera como de las más civilizadas y más avanzadas, bueno, pues han degenerado por medio de procesos económicos, sociales, políticos que los han llevado a, bueno, eso sí entiende uno como degeneración al fracaso de la relación amorosa, ¿no? Que Eh, bueno, pues sí, o sea, que porque ya no ajá. prolifera esa, proliferan otras, que eso es también en donde se va lo opuesto, ¿no? O sea, la degeneración también lo que hace es que entonces se disemina esa cosa en muchas otras y por eso estamos ahorita ensayando otras formas de estar con el otro, donde justamente, porque ya se hinchó ese globo y ahí es también las cosas tienden a su opuesto, ¿no? Ya se hinchó tanto este globo de la relación de pareja cis hetero, en general la monogamia, no solo en la heterosexualidad, pero muy heredado desde ahí, y pues eso ya revienta o empieza a reventar, está reventando, diríamos en español mexicano. Y yo te agregaría esto que o sea, ahorita pues justo está ya a dos de reventar o reventando, pero ahí en el realismo, en el estilo realista de finales del siglo XIX, en la pintura, con el Ángelus de Millet,
Dalí hace un extraordinario descubrimiento que va a ser eje de su poética y que va a tener que ver con esto que dices de Esther, o sea, de Esther Perel y de la apareamiento en cautiverio. Esto es sacado de la poética de Salvador Dalí, que no es la primera vez que se ha citado en el podcast, porque ya he dicho esto también antes, que nada más tenemos como 4 o 5 referentes que movemos en una tómbola, a veces salen todos, a veces no. En fin, es el mito trágico del Ángelus de Millet y pues ahí Dalí, a partir de estudiar o de continuar con una sospecha, él ve este cuadro realista de estos dos pastores frente a con una canasta en medio, que Dale, eh, dale. ya, ya, eh, Unos pastores con una canasta. así, unos pastores con una canasta en medio, y dice, eso no es el ángelus por las sombras, ¿no? O sea, por la luz del cuadro, siendo él pues un artista visual, dice aquí hay algo que el cuadro esconde. Y entonces, pues ya era Dalí, le dejan hacer los análisis que quiere, y lo que está ahí en medio en lugar de una canasta es un féretro de un bebé. Y entonces él va a hacer todo un análisis de las posiciones del cuadro y lo que a él le representan. Entre ellas es la de una mantis religiosa. Y hace el paréntesis de decir, la mantis religiosa, cuando está en cautiverio, es que mata a su pareja después del apareamiento. Y Ujú, dice, y aquí se hace ella a través de la función atávica crepuscular, es decir, de una regresión a un mecanismo anterior, y que en ese sentido no es humano, y pudiéramos decir que eso en muchas épocas se ha considerado pues degenerado o degradante, ujú, o sea, un humano actuando desde la mantis religiosa que tiene dentro, le genera tanta agresión haber perdido a ese bebé, porque estos son unos pastores protestantes, es decir, solo tienen relaciones sexuales bajo el marco religioso. Esos bebés cuestan mucho trabajo por la propia economía que les atraviesa y los climas difíciles de ese norte europeo. Entonces, que muera un bebé, hay un paso atrás en todo esto, y ya hay una agresión, unas ganas de destruir aquello que me generó esto, ¿no? ujú, ujú. Y que eso, no me acuerdo si es Klein, Melanie Klein, pero esto es un tema también explorado en el psicoanálisis y en general en la psicología sobre la sexualidad, cómo puede haber un sentimiento de agresión justamente sobre el otro en términos, o sea, en el maternaje y el paternaje, ¿no? O sea, tú me hiciste Sí, esto, sí, tú haces que yo esté en esta situación. Y mucho de esto también tiene que ver con nuestra sociedad, o sea, esto es a partir de nuestra sociedad, donde estamos mucho más en, encerrados en esta pareja, y ese es un cautiverio, y los roles están mucho más restringidos a este otro cuerpo, que en lugar de volverse generativa, se degenera y se enferma en ese sentido, ¿no? También como para también irnos hacia otro lado del concepto que queremos abordar, que es lo degenerado como lo enfermo, no solo en una cuestión moral, sino en la enfermedad como algo degenerativo, ¿no? antes de que nos vayamos hacia la parte médica, solo parando en esta parte de la pareja y la sexualidad protestante anglosajona, Esther Perel justo habla de, bueno, que históricamente en la medicina, en los libros de medicina de principios del siglo XX, no se hablaba, bueno, de mediados del siglo XX hasta que se da la revolución de los 60, no se hablaba de placer
de placer en los libros médicos sobre sexualidad. Era simplemente la función física de la procreación y eso era todo. Y ella cita al libro de Octavio Paz de Llama doble. la llama doble, donde Octavio Paz aborda esta separación entre lo erótico y lo sexual, que no tiene por qué, o sea, que lo erótico puede ser separado de lo sexual, pero también es parte de, ¿no? Entonces, el no abordar el placer en la educación y la investigación y los libros médicos como parte de una o como una parte muy importante de lo que es la sexualidad, ya en sí revela pues una visión muy cortada em, de lo que es esa experiencia humana. Y justo por eso, Y también de por... hecho, esa es una de las razones por las que el cuerpo, esto, ¿no? O sea, el cuerpo queer, homosexual o sea, y de la mujer o femenino, eh, tienden, o sea, es esta sexualidad degenerada, ¿no? En términos de hacer cosas sin que produzca un bebé. Y por eso el onanismo, ¿no? La masturbación como este acto que debe ser expulsado de lo Sí, social. Y por degenerado eso, total. poetas como eh, Whitman y en general el trascendentalismo es pues toda esta cosa de la autopoiesis, ¿no? O sea, el yo generador o yo autogenerador, pues tiene algo de la autoerótica y de la masturbación. O sea, la masturbación también es generativa en tanto hay placer o te deshaces de la basura, ¿no? O sea, como en esta cuestión de que sueltas el estrés Sí. por la función orgásmica. Y como dato cultural, la hermana benedictina, si no me equivoco, es benedictina Hildegarda de Bingen, no sé cómo se diga, Bingen es en inglés, no sé cómo se diga en español, perdón, Bingen. sí, benedictina, una polímata, o sea, alguien que puede, conoce de tantas ciencias que puede hacer, pues, nuevo conocimiento, o sea, era así considerada, pues, una mística, la madre de la ciencia en Alemania, de hecho, es la santa de la ciencia. Este, ella en el siglo, pues, en el mil y feria, 1100 y feria, describe el orgasmo femenino. Y pues solo no la tachan de bruja, supongo, porque ella tiene esta cuestión ambivalente en donde también es una mística, ¿no? Tocada Sí, por sí, Dios, no que es, una bruja, que esa es la otra, ¿no? La bruja es una degenerada porque trae el palo y se masturba. pero, por ejemplo, eso Escoba. también es que lo reporta a principios del siglo, bueno, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, William James, en la obra La variedad de las experiencias religiosas, ¿no? Que habla de todos estos casos de monjas y santas que describen la visión de Dios y la experiencia sagrada. La descripción es muy similar a la de un orgasmo. Bueno, y de ahí, del orgasmo, me voy siguiendo por la misma línea de lo biológico para llegar a Gabor Mate. Gabor Mate es un médico que vivió de niño la Segunda Guerra Mundial en Hungría y se hace, bueno, aparte de ser médico, es psicólogo, psicoterapeuta y ha escrito varios libros importantes. Esther Perel y Gabor Mate son de las figuras públicas en la psicoterapia más conocidas y más famosas en el occidente. Eh, Esther Perel es estadounidense, ¿no? Es no, nerd, ¿no? también es otra que sus padres fueron sobrevivientes del Holocausto. Ok. Entonces, ambos tienen esta herencia judía del Holocausto. Ella me parece que nació ay, Dios mío, no me acuerdo en qué parte de Europa del Este. Em, y él en Hungría. Y bueno,
Gabor Mate escribe primero un libro sobre el ADHD, déficit de atención, luego escribe un libro sobre las adicciones que se llama En el ámbito de los fantasmas hambrientos, y el último libro que escribió se llama El mito de la normalidad. Bueno, pues en el mito de la normalidad y qué es lo que tiene que ver con la degeneración es que el subtítulo de este libro es La sociedad tóxica, ¿no? Bueno, no me acuerdo exactamente cómo se llama el subtítulo, pero se refiere a que la sociedad civilizada, progresista, capitalista en la que vivimos, en realidad nos está llevando a puntos de quiebre en el aspecto tanto biológico o médico como o fisiológico como en el psicológico, ¿no? Entonces, en lo que él habla es en esta relación que existe entre la mente y el cuerpo, que la medicina ortodoxa desafortunadamente lo ha dejado pasar durante muchas décadas y que ahora ya hay un esfuerzo porque se reconozca esta conexión entre lo emocional, lo psicológico y lo fisiológico, pero que en realidad ha costado mucho trabajo y que, bueno, que antes los males físicos no necesariamente tenían nada que ver con el estado emocional de una persona. Em, Gabor Mate habla de, del trauma como el motor, como uno de los motores de cambio en el cuerpo. El trauma no tiene que ser ni abuso sexual, ni guerra, ni hambre. Puede ser cualquier cosa, una separación de 2 semanas entre el bebé y la madre cuando el bebé tiene 3 meses, ¿no? Puede ser Cualquier cosa, cualquier pongámosle cosa. cualquier cosa que estrese suficiente al Claro, organismo. Gabor Mate dice que no es el qué, sino cómo Y uno cómo. reacciona ante esa situación, ¿no? Entonces, uno aprende a reaccionar, por ejemplo, si tus padres no te hacen mucho caso cuando eres chiquito, ¿no? Porque, no sé, tienen que trabajar mucho y no les alcanza dinero, y tú cómo reaccionas ante ese rechazo, no rechazo, Carencia. carencias, ante esa carencia, bueno, a lo mejor vas o si tienes padres, por ejemplo, que discuten demasiado, que pelean todo el tiempo, ¿cómo reacciona el niño ante eso? El niño puede decidir abstraerse, bloquearlo, distraerse. Ese es el mismo niño que después va probablemente, no necesariamente, desarrollar un síndrome de déficit de atención, porque él ha aprendido a qué es el mecanismo de control que él tiene ante o que él tuvo ante X situación, y que es un mecanismo que se va a mantener durante el resto de su vida a menos de que no haya un proceso de introspección o de sanación y bueno, solo para terminar esta parte de Gabor Mate, que se conecta con lo degenerativo, él cita muchos ejemplos de enfermedades autoinmunes, como es el lupus, como la artritis reumatoide, con este tipo de traumas, ¿no? De cómo reacciona la persona hacia las carencias, ¿no? Y qué tipo de personalidades desarrollan este tipo de enfermedades autoinmunes. Y lo que él intenta mostrar, O la tesis, condiciones, ¿no? Justo, condiciones, claro, él dice que tanto la enfermedad como la sanación es un proceso, no es como un punto aislado en una de la línea. nada. Ajá. Nada, como tú dijiste en el capítulo de inglés, nada viene de la nada, ¿no? Todo hay un proceso detrás. Y la Rey tesis, Lear, primer acto, escena 2, muy bien. repartición de bienes. Pues eso, que hay una conexión entre el cuerpo y la mente y el mundo de las emociones, y que a menos de que no reconozcamos que el tratamiento de aquello está erróneo y que nuestra sociedad está formando individuos enfocados en lo que, como quieras llamarle, capitalismo, individualismo, el ganar dinero, fama, etcétera, en vez de ser parte de un proceso de devenir, vamos a ir para atrás o a estancarnos, ¿no? Es como él está como haciendo una llamada de atención para decir, hay algo mal.
si estamos teniendo tanto social trabajo. y sistemáticamente, ¿no? Y también esto, o sea, y bueno, eso tiene mucho que ver con ahora, pues justo, ¿no? O sea, el término es neurodivergente Ajá. porque en términos de la cuestión justo como el TDAH, autismo, etcétera, y en el otro son las autoinmunes, ¿no? Las degenerativas autoinmunes, que no están ya en el rango de una enfermedad, sino de una condición por la connotación moral, precisamente, ¿no? O sea, tener una enfermedad es estar mal en un sentido y no poder generar otra cosa, estar en esta normalidad que va en pos de mantener estas generaciones más o menos así. Por eso es importante la cuestión del mito, ¿no? O sea, el mito de la normalidad es una experiencia que ha querido ser impuesta a la de todos y Ujú. todas. Y eso, esta imposición de querer ser normal, tiene que ver con lo que, o sea, regresando al título y a el autor que no hemos hablado de él así, pero en microfísica del poder, no en hermenéutica del sujeto, ahí me equivoqué en inglés, hay que hacer un eh, Foucault dice así muy al principio, dice, pues es que conocer los orígenes de algo es saber que no siempre estamos en la asertividad, ¿no? O que el progreso no existe, que, o el progreso no está en pos así de un bien claro al que vamos y que de hecho todos los procesos históricos que se han jactado de hablar del mejoramiento de la especie, y eso es justo el concepto de degradación social, si lo buscan ustedes en Wikipedia, pues deviene en la eugenesia, ¿no? Que es el trampolín al fascismo. O sea, que se puede arreglar la especie, etcétera. Entonces, si uno conoce los orígenes de las cosas, las más de las veces cuando uno va al origen, lo que uno descubre es, como arrancábamos en el principio, un crimen Ujú. o un miasma, como se dice en pues poética, ¿no? O sea, todo lo que desata una tragedia tiene que ver con un error, una ibris que se hereda y que su origen es el miasma, que es algo criminal, degenerado, eh, etcétera. Entonces, el mito de la normalidad tiene mucho que ver con no querer ver ese miasma porque la verdad degrada. Saber eso es degradante. O sea, saber que no porque no porque haya perdido Hitler la guerra y Mussolini el fascismo, ese fascismo último que hemos tenido como historia, que ya está en los anales de la historia, pues estamos libres de volver caer y eso es degradante para el ideal o más bien para el mito de que vamos arriba y adelante, ¿no? Cuando que arriba y adelante se connota como algo bueno. Y pues eso, Y justo estaba escuchando hoy a Norman Finkelstein, que es un profesor en Estados Unidos, no sé en dónde, pero también es escritor que habla de esto que tú dices que con respecto a la historia, de que la, el autoengaño que tenemos socialmente no tiene límites. Entonces, bueno, lo que me refiero de que hablas de que la verdad degrada. Después de la Primera Guerra Mundial, después de que fue una tan tremenda guerra, tan cruel, eh, no se pensó que fuera a ocurrir algo más grave que eso, que pensamos que ya, o se pensaba que ya la sociedad había aprendido y que no se iba a repetir, y bueno, obviamente se repitió más y mejor en la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, se escribió el libro a finales del siglo XX, El fin de la historia, que lo escribe Francis Fukuyama, que él dice, bueno, aquí estamos ya, ¿no? La hemos librado. Y entre más uno se acerca a los procesos sociales y políticos, más uno se da cuenta que no estamos tan lejos como pensamos de la degeneración
Por ejemplo, pondría un ejemplo sobre, bueno, no de Oppenheimer, pero sí de su creación, o sea, no de la película ni nada, pero bueno, ya que está, de qué bueno tan de moda el tema de que nos podemos matar todos con muy rápido y fácil, este, me parece, o sea, es también degradante, por ejemplo, que pues a las bombas que soltaron en Hiroshima y Nagasaki no les pusieron Armageddon, o sea, se llaman Little Boy, o sea, niño pequeño, y Fat Man, hombre gordo, o sea, eso es de algún modo degradante, ¿no? Es como lo que decíamos la vez pasada que hablamos de esto mismo, que usábamos el ejemplo, que usas el ejemplo de Roosevelt, que espero que sí lo digas ahorita, y en México hubo esta polémica recién con el presidente, por ejemplo, en una mañanera en donde no se supo si había oído bien o no, pero en el caso de que sí hubiera oído, o sea, le preguntan sobre un caso de unos jóvenes que están desaparecidos, ¿no? Ujú. Y él dice, o sea, lo que se ve es, él dice como, ¿qué? No se, pues no se oye, no, sí dice, no se oye, no se oye, y después dice un chiste. Y entonces justo todo el mundo, sus adversarios, como diría él mismo, se le fueron encima porque eso era una cuestión degradante, ¿no? Al género, o sea, a esos jóvenes después echarse un chiste, o como esta otra cosa de lo de, ahí tienen sus masacres, ¿no? O sea, que eso es, diríamos, como el equivalente al de Obama, de, pues Co- sí, matamos a una banda, murió una banda ahí y es una banda que tiene o sea, que deviene de una serie de generaciones y que pues el principio ético por excelencia en nuestro tiempo de hecho es transhumano en el sentido de que no solo nosotros, ¿no? Es la vida, o sea, la Sí, vida como algo, la vida que sea, o sea, no solo la vida humana, entonces pues ya además autodegradarte está como, es sí, fuerte y pero, pues pero aparte, autodegradar la vida humana, pero, y sin embargo, bueno, ejemplos diarios. Pero regresando a esto que dices que no he dicho de Roosevelt, Franklin de Roosevelt, que por muchos, por los socialdemócratas en Estados Unidos es considerado un ejemplo de gobernante. Él estuvo acá al final de la Segunda Guerra Mundial. Y en un libro que se y llama, peleó en la primera, ¿no? Ah, no, bro, no. Bueno, no importa. Sí. bueno, hay quien haga fact-checking, nos dice si peleó en la primera. Bueno, pues lo de Roosevelt lo estoy sacando de un libro que se llama Poder y Primacía, Power and Primacy de A.B. Abrams. Y durante la Segunda Guerra Mundial, en los enfrentamientos con Japón, se hizo como común que los soldados estadounidenses regresaran a Estados Unidos con huesos de los japoneses. Y a el presidente Roosevelt le traen cráneo, Cráneo. un cráneo, y entonces él dice, hace un comentario así como de, "Oh, this was a good job", ¿no? Eso es como un buen japonés. Japo. Un buen japo. Así se Ajá. dice en español, es como el jap. Y a lo que yo nunca he compartido esta posición de que Roosevelt es ejemplar, pero sí me parece importante nombrarlo porque para la gente que puede que vea a ese Roosevelt como uno de los guías hacia la paz en la Segunda Guerra Mundial, uno de los líderes de la diplomacia norteamericana. Ok, bueno, en el momento histórico que le tocó, hubo muchos factores y pasó lo que pasó, pero pues también su verdad es una verdad cruel y de autodegradación a la vida humana, ¿no? Y Entonces, ahí yo diría, quizá podemos hablar que eso puede ser obsceno, pero ocurre en lo obsceno, o sea, detrás, no está en escena. O sea, el caso de o Murillo Karam con los 43, por ejemplo, o sea, que están en escena con el micrófono diciendo, ya me cansé,
Ah, sí, Ya no quiero claro. hablar de esto. Y digo, es igualmente degradante, no estoy diciendo que esté bien que lo haya dicho en privado ni nada, pero también tiene que ver con esta cuestión de la degradación de las formas o la degeneración de las formas que hemos visto últimas fechas. Es Trump diciendo, yo puedo matar a alguien en la Quinta Avenida y nadie me va a hacer nada. Y dices, ok, pues y es una verdad, o sea, pues ok, ¿no? O sea, no ocurre, ya no ocurre en privado estas, pues esto, cosas que son degradantes, ¿no? O sea, Sí. saber que entonces la justicia justo no existe, ¿no? Es lo que está diciendo Trump. O sea, aún no me toca a mí, los toca a ustedes, bola de minorías. Bueno, y para terminar, que siento que esta vez en nuestro materno español nos dio verborrea, este, que quizá es un acto degenerativo del lenguaje. Eh, Fight Club, como referente en común de no solo la cultura pop, sino también pues tomando el cine como el eje poético esta vez, eh, sin hacer todo el recorrido sobre Fight Club, pues solo poner sobre la mesa que recupera mucho de lo que hablamos hoy. Y entonces, pues, uno escucha todo este monólogo de voz en off, en voz de Jack, que es Edward Norton, y pues nunca se le dice Jack, solo que él lee un librito constantemente en donde se habla a partir de los órganos del cuerpo de Jack, ¿no? Lo cual también ahí hay un guiño, guiño del el rasgo del pensamiento psicótico, de la preocupación por los adentros y de la falta de integración de este personaje, porque lo que vamos Sí. a descubrir, señoras y señores, es que este personaje está partido en dos, que son los protagonistas de la película, que es Jack, este ser que es todo el tiempo degradado por Tyler Durden, este cool mamón que, bueno, que se encuentra y que es todo lo que no es, ¿no? O sea, todo lo que él quisiera ser y no puede ser. Pero este monólogo es muy interesante porque uno está 100% de acuerdo con él. O sea, es toda una crítica a nuestro sistema capitalista, individualista, y si eso es en realidad un camino a la libertad, ¿no? Y no cómo sabemos en nuestros días y desde entonces y antes de, un poquito, incluso antes de Fight Club, pues no es la respuesta a todos nuestros males, el individualismo, etcétera. Y pues se genera este club de la pelea a partir de que estos dos, uno un poco, o sea, Tyler Durden, por hacerle el paro y salir con este que se vuelve como su discípulo, y empiezan pues un día a pelear, porque este otro pues nunca ha transgredido absolutamente nada, ¿no? Y también está esta sensación de que no ha generado nada, no ha hecho nada, entonces pues unos golpes no te van a venir mal, ¿no? Y esto también como la degradación y la degeneración. A partir del físico, de la pelea física, ¿no? Porque Sí, dentro de nuestro mundo moderno, las peleas físicas es un síntoma de la degradación, no necesariamente ética, sino de la civilización que debemos de representar. Y Jack también en este monólogo sobre, por ejemplo, sobre el catálogo de IKEA, es la representación de los deseos de la clase media, ¿no? De las posesiones materiales que representan el estatus al que uno puede aspirar dentro de una jornada de 40 horas en una oficina donde no existe una conexión real con nadie. El, el cenit de, el single serving friend, o sea, como la una porción de las cosas, ¿no? sí, y el cenit de como de ese
de esa existencia presentada tan banal y vacía, es como el poder adquirir todo que existe dentro de un catálogo de compras. Entonces, cuando salió el Club de la Pelea, pues no solamente fue un éxito en el sentido de Hollywood, sino también porque fue una representación mainstream del, de un posicionamiento en contra del status quo, del capitalismo, como tú dices, ¿no? Em, Exponer su verdad, exponer sus verdades. Nos vuelven unos esquizoides. Es esquizofrénica la experiencia que vivimos. sí, y digo, lo que es desafortunado es que al pasar de los años, el Club de la Pelea, en vez de representar pues esta semillas de anarquismo con lo que se transforma el Club de la Pelea en la película, empieza a representar un movimiento, o para las generaciones de ahora, ¿no? Hablar del Club de la Pelea es hablar del hombre blanco y su hegemonía y el hombre blanco heterosexual, y que entonces el Club de la Pelea para los wokes ya no es un llamado al cuestionamiento de la sociedad, sino es el, pues eso, el hombre De blanco. hecho, se alinea más con el manifiesto de los, ¿cómo se llaman? En los que está inspirado el Riddler, el acertijo del Batman nuevo, estos eh, Zeros, o no me acuerdo cómo se llaman, que son célibes por elección, es este Ah, movimiento. incels, ajá. Incels, ajá, Incels, exacto. no por decisión más bien, pero que dicen que el sistema los vuelve involuntariamente célibes porque no cumplen nada de estos estándares, ¿no? Y entonces serían las semillas para generar pues estos fight clubs, que de hecho es lo que así está más o menos representado en Batman, este acertijo, justamente, y que yo diría es como un Tyler Durden trastocadón, Sí, eh, sí, y por, que es por una, los es que lentes de ahora. es una demostración de la transformación social e ideológica que se ha dado en las últimas décadas en Occidente, em, a la literalidad, como tú dijiste también. Sí, que falta, o sea, el hombre blanco solamente puede ser eso. Eh, Aunque sí puede haber, o sea, yo también pensaba en eso que decíamos en el episodio angloparlante y decía, ambas posturas son ciertas, o sea, en el sentido de que, eh, pues sí, o sea, un hombre blanco puede estar representando otra cosa, pero al mismo tiempo es verdad que esa película está dentro de un canon, por ejemplo, donde sistemáticamente se ha excluido a ciertos creadores porque no es el canon, no es el canon voltear a ver el cine queer o el cine que he hecho por directoras mujeres, o sea, es todo también la cuestión última entre Barbie y Oppenheimer, que ambas me chocaron, o sea, no vamos a hablar de eso, o sea, pero que se ponía sobre la mesa esto, ¿no? O sea, la película mejor hecha por una mujer, o sea, siempre estamos en degradadas a otra categoría. Y pues en ese sentido, Fight Club, pues no está hecho, o sea, está hecho por David Fincher. Sí. Y pues hay, o sea, cumple este canon que si bien es metafórico, pero pues también es parte siento del manifiesto de estas nuevas generaciones, que es pues también hay que cambiar la metáfora. Es que, Entonces, por ejemplo, o sea, voy a defender Fight Club. yo creo que las dos posturas son ciertas. Yo Y seguiré también creo viendo que las Fight dos son, Club. y creo que las dos son falsas, igualmente falsas. Ah, ok, va, a ver, Eh, te escucho. Porque, bueno, la primera, obviamente no va a haber una representación real o no real, sino significativa o a fondo de lo que es el movimiento o la semilla del anarquismo o lo que es el anti-establishment o el anticapitalismo en una película de Hollywood. Es una cosa que va contraria a lo demás, ¿no? O Es sea, como Barbie, simplemente ajá, es como es de la Barbie, misma premisa de es Barbie, sí. Barbie. En ese sentido es la crítica Fight Club es Barbie. y la segunda es
ok, válido, ¿no? Pero íbamos a entrar a este discurso woke y me van a aventar piedras. Pero acabo de ver, de terminar de ver la serie de Sex Education. Y la última temporada, o sea, es que es como, se ha vuelto todo como así, es como, ¿cuántas castillas puedo ponerle palomita? Asexualidad, palomita. Trans man, palomita. Trans woman, palomita. Abuso sexual, palomita. Discapacidad, Pues palomita. es el eh, virtual signaling, ¿no? De Fat los shaming, perfiles. palomita. Todo, o sea, es eso, ¿no? Entonces es como, ya he cubierto todos los colores debajo del arco iris, entonces ya mi serie tiene validez y es woke y es actual y es justa y es ilustrada y es iluminada porque ya, o sea, ay no, De o hecho, sea, es muy interesante ay, que digas es justa, porque me quedé pensando de la última vez que hablamos de este tema ahora, que cuando hablabas de el señalamiento virtuoso en el perfil, que pues, el ajá, perfil es no solo tu red social, sino una película, perfila pues a los productores, etcétera. Decías, pues, ¿cuál es lo que lo hace virtuoso, ¿no? O sea, qué es lo que está detrás. Y tiene que ver con las ideas de justicia, justamente. O sea, sí, eso está, claro. o sea, según lo que atraviesa todas las virtudes es la justicia, la mesura de las cosas. Pero es, Eh, o sea, al final es una y cómo ideología esa de justicia. justicia, sí, por eso, cómo esa justicia y esa mesura está siempre atravesada por los lentes de la moral en turno. de la, Eh, de la religiosidad cívica. Y ahí les voy a recomendar un episodio de Carefree Wandering de Hans-Georg Müller, donde hace un análisis de la película Don't Look Up con Leonardo DiCaprio y hace este análisis sobre Netflix y el perfil de Netflix con este tipo de series, películas. Bueno, mi crítica a Sex Education sería la misma crítica de él hacia Don't Look Up, me parece. sí. Em, Y la misma hacia la de Barbie también, o sea, También. Ah, también tiene uno sobre Barbie. que va por ahí, está muy bueno. No, muy bueno. Eh, y bueno, o sea, justo también otra cosa que podría ser muy juzgada en esta época de Fight Club es usar la condición mental de la esquizofrenia paranoide, por ejemplo, o el trastorno de personalidad múltiple. No me acuerdo si ese es el nombre adecuado según el último DSM, pero bueno, no me juzguen moralmente por ello. Eh, en donde eso, ¿no? O sea, ¿por qué es ese cuerpo? Debería ser otro cuerpo el que hable del mal, ¿no? O sea, es volver a satanizar esta imagen de quien sufre algo. En ese, ahora igual, recuperando el tropo que propone Fight Club, pues diría, eh, como de hecho lo que está y atraviesa y es también muy occidental y es una de las, pues también virtudes o no sé cómo llamarla, valores, termina siendo el amor, o sea, como el valor, o sea, como el todo integrador, o sea, porque es al final Jack pegándose un tiro a Tyler Durden para ser Para él poder. y pararse frente a Marla Singer y ahí pues yo cerraría con eso, con mi proverbio del infierno de William Blake favorito o uno de los favoritos, que es el acto más sublime es poner a otro delante de ti, ¿no? Y lo que ese otro significa. Y eso pues también como un generador que es pues parte de lo que está ahí. O sea, que también podríamos cuestionarlo, ¿no? O sea, que tanto el amor pues salva, o sea, hay algo por ahí, ¿no? Muy religioso. Bueno, eh, pero, sí, o sea, sí, claro, hay una parte muy religiosa de que el amor salva, ¿no? Y que también ya tiene un aspecto muy patológico esa idea, pero en el amor, yo diría, fuera del amor romántico, sino el amor en general, yo sí le creo en todo su poder. Bueno, en este punto del amor vamos a terminar y hemos seguido con la verborrea incesantemente este domingo, que para ustedes puede que sea lunes o martes o miércoles o sábado. en eh, 6 meses. o sea,
Pero bueno, eso es todo. Si hoy fue Corpus, nos vemos en San Juan. Entonces, gracias por escucharnos. Nosotros somos Insochtlincuicatl con Andrea Martínez. Y Andrea Padilla. Gracias. Síganos en nuestras redes.